la mansedumbre y las buenas conductas. Santiago capítulo 3, versículo número 13. ¿Está conmigo? Dice así la palabra de Dios: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta noche y tu presencia en medio de nosotros. Anhelamos seguirnos deleitando a través de esta palabra, de este estudio que hoy recibiremos, y que nuestros corazones y nuestras vidas hallen saciedad, sabiduría de lo alto, y nuestra alma y nuestro espíritu tenga quietud en tu presencia, para que a través de tu espíritu podamos seguir siendo bendecidos y ayudados. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y decimos todos, amén. Bueno, la mansedumbre y las buenas conductas. Estoy convencido que Dios, que nos ha estado hablando últimamente acerca de la importancia de las buenas amistades, las amistades en Cristo, que sin duda deben llevarnos a nosotros a considerar que ese amor que Él ha depositado en nosotros por medio de su Espíritu, nos lo ha dado para saberlo compartir y saber tener buenas y fraternas relaciones como miembros de su iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, que también sabemos transmitir ese amor al prójimo a pesar de las circunstancias que a veces quizás hayamos experimentado o estemos experimentando, porque algunos no han entendido el camino de la fe que nosotros profesamos, porque otros quizás se han opuesto o se han convertido en un obstáculo para la fe que hoy profesamos, pero que a final de todo ello el Señor quiere que nosotros, a pesar de las heridas, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias o situaciones adversas que pudimos haber vivido con otros o estamos viviendo con otras personas, nosotros sepamos ser buenos amigos, sepamos ser y entablar buenas relaciones fraternas, quitar de nuestro corazón la apatía, quitar de nuestro corazón la amargura, quitar de nuestro corazón la resistencia a lo que Él quiere hacer en nosotros, porque ciertamente cuando Jesús viene a nuestro corazón, hermanos, Él viene a transformar nuestro corazón, y dice la palabra de Dios que ese corazón de piedra, ese corazón insensible, ese corazón iracundo, lleno de odio, lleno de frialdad, es quitado, y en sustitución Él coloca en nosotros un corazón de carne, un corazón donde Él sella sus mandamientos, donde Él los graba para que todo hijo suyo recuerde cuál es la voluntad de Dios y su camino sea un camino o una vida que glorifique a Dios a través de sus buenas relaciones, sus buenas prácticas y sus buenas conductas, porque la vida vieja quedó atrás. El hombre viejo ha sido sustituido por uno nuevo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas han pasado, ¿sí? Todas en la vida de alguien que ha creído en Cristo vienen a ser hechas nuevas. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de un Dios que vive y reina eternamente. Ese es el poder de Jesús, que hoy está vivo y sigue operando en la vida de las personas que nos acercamos a Él con sinceridad de corazón y con sinceridad en nuestros pensamientos y con fe. El que viene a transformarnos y a hacernos nuevas criaturas. Y en esa nueva identidad que Él nos da, en esa nueva oportunidad de vivir, a pesar de lo que estemos enfrentando, Él quiere que nosotros seamos sabios, pero que caminemos nuestra vida manifestando la sabiduría que Él puede dotarnos y de la que nos dota por su Espíritu Santo y por su palabra, la sabiduría de lo alto, que es de la cual está hablando Santiago. Sin embargo, esa sabiduría a veces nosotros no logramos interpretar correctamente cómo es que realmente un hombre sabio debe comportarse, cómo debe conducir sus pasos.
Y Santiago nos habla de que si alguno de nosotros pues ha recibido esa sabiduría, debemos mostrarlo. Dice él, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nuestra vida de sabiduría debe ser reflejada a través de la mansedumbre y de las buenas conductas. Y hoy vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con esas actitudes, esas cualidades que debe reflejar la vida de alguien que ha sido una nueva criatura en Cristo. Desafortunadamente muchos piensan, hermanos, que la mansedumbre es sinónimo de debilidad, pero la palabra de Dios nos enseña que es todo lo contrario. La mansedumbre, de acuerdo a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, es una virtud poderosa que refleja el carácter de Cristo. ¿Qué es la mansedumbre de acuerdo a las Escrituras? Una virtud poderosa que refleja el carácter de Cristo. Mire, yo cuando comenzaba, estamos en la introducción de este estudio, e inmediatamente pensé, sin duda este estudio nos va a desafiar a todos. O sea, vamos a salir de aquí bien desafiados. ¿Por qué? Porque yo le aseguro que en muchas de nuestras vidas y actitudes nos hace falta mansedumbre. Y cuando no somos mansos, entonces somos lo contrario. ¿Sí? Somos orgullosos, somos altivos, no somos sujetos, y todas esas prácticas son pecaminosas. Entonces, cuando uno vive en pecado, lo menos que debe hacer o puede hacer cuando Dios ilumina nuestro pecado con su presencia, con su palabra, pues es reconocer primeramente ese mal, reconocer en qué estamos pecando y confesar nuestros pecados y pedirle perdón a Dios, para que por medio de su gracia seamos limpiados y podamos corregir esas formas de vida que nos apartan de Dios, y que Dios no está agradado con nosotros cuando Él nos ve obrar así. Entonces ahí está el desafío, pero también está el amor de Dios, ¿sí? Que nos enseña qué es lo que Él quiere que hagamos, identifiquemos y corrijamos para que podamos vivir cerca de su corazón. ¿Sí? Santiago nos hace una pregunta directa y confrontadora, ¿verdad? Él nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo les aseguro que muchos de nosotros pensamos que pues estamos en Cristo, conocemos el Evangelio, conocemos la palabra, y por ese hecho no nos sentimos como ser personas pues ignorantes de muchas cosas de la vida, ignorantes de los propósitos de Dios. No nos sentimos así, al contrario, nos sabemos conocedores de las promesas de Dios, nos sabemos conocedores de los propósitos de Dios, de cuál es su voluntad para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Bueno, pues eso es conocerse o reconocerse como personas sabias. ¿Por qué? Porque conocemos quién es Dios y conocemos cuáles son sus propósitos, no solo para nosotros en Cristo Jesús, sino también para toda la humanidad. Conocemos el porqué del mundo que hoy vive así, conocemos del porqué muchas circunstancias de la vida en los corazones y en las personas, conocemos por qué el mundo pues cada día más se desbarata y se arruina y se está cayendo en pedazos. Todo eso lo conocemos, ¿verdad que sí? Bueno, eso es sabiduría de Dios. La gente que no conoce a Dios y que no ha sido reconciliada con Dios, que no conoce y tiene un velo que no le permite reconocer a Cristo en su palabra, identificar la palabra de Dios como venida de un Dios verdadero que nos creó. Esas personas están veladas, ellas no comprenden muchas cosas de la vida, ni siquiera el propósito de vida. Ellas pues viven la vida loca, ¿no? O viven la vida como la quieren vivir y como se les presenta, y dicen al rato moriré, gocemos, disfrutemos, deleitémonos y punto. No hay infierno, no hay cielo, no hay nada, y se envuelven en sus propias tinieblas, en su oscuridad, y no son sabias. Pero nosotros sí conocemos, por la gracia de Dios y por Cristo y sus misericordias, conocemos cuál es su voluntad para con nosotros, ¿verdad que sí? Bueno, eso es sabiduría que Él nos ha otorgado. Entonces Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Tan poquitos?
A ver, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Amén, ¿verdad? Ustedes conocen la palabra, conocen a Dios y sus propósitos. Ajá. Entonces, Él nos sigue animando, ¿no? Nos sigue hablando por medio de la palabra de Dios. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, la verdadera sabiduría no se demuestra a través de malas conductas o malas actitudes de vida, palabras grotescas o palabras frías, secas, acciones que hieran o hagan sentir mal a otros por nuestra frialdad o apatía. No se muestra la verdadera sabiduría con actitudes orgullosas, de falta de perdón, de falta de amor, sino la verdadera sabiduría, dice Santiago, que se va a mostrar con una vida marcada por la humildad, la mansedumbre y las buenas acciones. O sea, todo lo que Dios nos ha dotado en Cristo, que nos ayuda a reconocer quién es Él y cuál es su propósito para nosotros, quién es Cristo y cuál es su propósito en Cristo para nosotros, que es la salvación y la vida eterna que Él nos ha prometido, nos debe llevar ahora a vivir relaciones en nuestra vida, relaciones humanas en nuestra vida, que muestren humildad, mansedumbre y buenas acciones. Ahora, hoy vivimos en un mundo donde, pues más que reconocer la mansedumbre y la humildad de una persona, a veces se premia la arrogancia, ¿sí? La competencia desmedida, querer tener siempre la razón, bueno, tantas cosas que hoy vemos y vivimos, que nos dejan a veces pensando si en realidad manifestarme yo en mansedumbre y sumisión, como Dios me quiere ver, vivir y actuar, pues no viene a ser algo perjudicial o sinónimo de debilidad, porque la gente es encajosa, la gente es abusiva. Y si me ven a mí ser manso, al rato me van a decir que soy menso. No, porque allá hay un dicho, así es, allá hay un dicho, que a veces hasta nosotros los cristianos lo agarramos y lo decimos con mucho orgullo, ¿no? Yo soy manso, pero no menso, y no me voy a dejar. No, eso está bien alejado de la realidad de lo que es el verdadero cristianismo, hermanos. ¿Sí? No debemos pensar nosotros que la mansedumbre es sinónimo de debilidad, por el contrario. Ajá. Es una virtud que nos ayuda a ser mejores personas, una virtud poderosa que nos ayuda a reflejar el carácter de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y ahí está el desafío, porque en medio de un mundo donde se entiende la mansedumbre de esa forma, pues nos cuesta trabajo realmente ser personas mansas y humildes de corazón. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios esta noche nos hace un llamado a que con nuestras vidas, como hermanos en Cristo, como familias de fe, como gente que cree en Dios, a marcar la diferencia en medio de esas conductas de las personas que no lo conocen, a través de un espíritu manso y apacible. ¿Sí? Ser personas sosegadas, tranquilas, con actitudes correctas, que glorifiquen su nombre y que a su vez nos convirtamos en un testimonio vivo de su gracia en nosotros. ¿Sí? Yo con esto ya digo, ¡ay! ¡Qué gran desafío! ¿Verdad? ¡Qué gran desafío! ¿Sí? Pero es que va a depender de con qué óptica tú identifiques el valor de la mansedumbre. Porque si tú lo quieres ver como debilidad o como la ve el mundo, por eso muchas veces nos resistimos. Pero si tú la ves por el lado de la palabra de Dios y de cómo Jesús nos dio ejemplos de mansedumbre, cómo los hombres de Dios que testifica la Biblia que fueron hombres amados por Dios, hombres virtuosos en su fe y reconocidos por Dios, ahora en la eternidad manifestaron ser gente humilde y mansa. Ajá. Si lo vemos desde esa perspectiva, le aseguro que vamos a entender que la mansedumbre no es ser débil. Tampoco la mansedumbre es ser pasivo, ¿eh? Porque hay personas que piensan que la mansedumbre es pasividad.
¿Qué es ser pasivo? Pues las personas que, por ejemplo, no actúan, ¿sí? Son pasivas, se quedan quietas, son insensibles, son indiferentes. La mansedumbre no significa hacer esto, sino tener la fortaleza interior para responder con amor cuando otros responden con enojo. ¡Wow! Esa es la mansedumbre, ¿sí? Es mantener un corazón en paz, en quietud, en paz, aunque las circunstancias que nos rodean estén desatando una tormenta o quieran desatar una tormenta sobre nosotros. Esa es la mansedumbre. Ajá. Entonces, como primer punto, aprenderemos que la mansedumbre de esta forma es requerida por Dios para su pueblo, porque Dios es Dios de un pueblo manso. Dios es Dios y apacienta y pastorea a un rebaño de ovejas mansas y humildes, ¿sí? De un espíritu tranquilo, personas educadas, gentiles, amables. Este tipo de comportamientos, hermanos, siempre será bien visto por Dios. A diferencia de los arrogantes, de los arrebatados, de los iracundos, de los que se llenan de orgullo o altivez, a quienes la misma palabra nos enseña que Dios mira de lejos, ¿sí? Porque Dios da gracia a los humildes, pero al altivo lo mira de lejos, ¿sí? Sofonías capítulo 2, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, síganlo ahí en la pantalla. Vean lo que dice el profeta, cómo la mansedumbre es requerida por Dios para su pueblo. Dice: busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Entonces, la invitación que hace Dios por medio del profeta a su pueblo es a que primeramente le busquemos, porque si le buscamos, le hallaremos. Ahora, ¿para qué buscamos a Dios? Porque reconocemos que lo necesitamos. Ahí hay un rasgo de humildad, ¿sí? ¿Por qué buscamos a Dios? Porque reconocemos nuestra necesidad de Dios. ¿Por qué anhelamos que Él obre en nuestras vidas? Porque reconocemos que hemos sido poco sabios o hemos sido faltos de sabiduría para muchas cosas que han tenido que ver con nuestra vida y se han manifestado en acciones que no son convenientes, pero creemos en su palabra y sabemos que sin Él no podremos corregir y por eso lo buscamos. Entonces Él nos invita. Ajá. El Señor Jesús dijo: busquen y hallarán, ¿verdad? Toquen y se les abrirá. Entonces Él nos invita a que le busquemos, ¿sí? Pero el profeta nos dice: los humildes. ¿Por qué hace referencia a esta virtud? Ajá. Porque para el Señor esta actitud es un distintivo de los que le pertenecen. O sea, los que son de Cristo tienen ese distintivo en sus vidas, en sus relaciones matrimoniales, familiares, de trabajo. ¿Cuál es ese distintivo? La humildad, ¿sí? O sea, Él sabe que esa actitud es distintivo de sus hijos, porque Él apacienta un rebaño de ovejas, de espíritu tranquilo, de espíritu manso, ajá, que se dejan enseñar, que son gente que se permite la transformación que Él quiere obrar a través de cambiar una vida pasada llena de muchos defectos, de muchos pecados, de mucha falta de sabiduría para saber vivir por una nueva vida de gentileza, de bondad, de humildad, de perdón, de mansedumbre. Por eso Él, a los que le pertenecen, nos invita a buscarle y a obedecerle, porque ese es el mejor camino que debemos andar. Ahora, los humildes entienden que lo mejor que podemos hacer en la vida, al momento de haberle entregado nuestra vida a Cristo, es obedecerle, ¿sí? Con nuestras faltas, nuestras fallas o nuestros defectos, pero que cuando Él lo muestra, porque Él es el Padre virtuoso, perfecto, misericordioso, santo, y nos va a mostrar siempre el camino, porque
aún nosotros como criaturas imperfectas, como seres humanos redimidos, que habitamos en este cuerpo de carne, donde mora el pecado y que muchas veces nos pone trampas para pecar, para hacernos tropezar, aparte de nuestra lucha contra el enemigo de nuestras almas en este mundo, Satanás, que es el adversario que no quiere vernos progresar, caminar espiritualmente, crecer, que nuestras vidas sean bendecidas por la presencia y las promesas de Dios. Y que puede identificar nuestras debilidades y a veces hasta nuestra pobreza espiritual. Los que le pertenecemos a Él reconocemos nuestras torpezas, nuestros pecados, nuestras debilidades, los confesamos y lo buscamos para que por medio de Él nuestras vidas sigan siendo limpiadas. Porque ¿quién es perfecto entre nosotros? Nadie. Pero buscamos ser sabios, ¿verdad que sí? Y en esa búsqueda de sabiduría es donde Él nos pide, bueno, pues si hay sabios y entendidos entre ustedes, muestren por su buena conducta y sus obras en sabia mansedumbre que son sabios, ¿verdad? Por sus buenas relaciones. Procuren hacer lo que es correcto, como decía el profeta Sofonías, procuren hacer lo que es correcto y a vivir con humildad. ¿Se da cuenta cómo Dios requiere de que su pueblo y sus hijos seamos como obedientes y humildes? ¿Sí? El apóstol Pablo, cuando le escribe estas palabras a la iglesia, él está corrigiendo a la iglesia que pretendía tener sabiduría, porque así como ahorita lo identificamos, no, sí, yo soy sabio y a mí denme chance, 5 minutos yo dirijo la alabanza, y yo predico y yo dirijo el grupo, yo hago y deshago, y yo quiero servir a Dios. Qué bueno, porque Dios te ha dotado de virtudes, porque Él te ha dado ese amor por el servicio, porque Él ha llamado a tu vida para que tú le sirvas y usar tu vida. Qué bueno, pero antes de ello debes mostrar con tu manera de vivir que eres sabio, ¿verdad? En la iglesia no lo estaban mostrando, por eso Santiago los exhorta, ¿sí? Y lo hace a manera de una invitación, como el profeta Sofonías, cuando les dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Usted desea seguir creciendo en sabiduría en su vida y en entendimiento de la voluntad de Dios? Yo también. Bueno, pues escuchemos lo que Santiago le dice a la iglesia de cómo lo podemos lograr. Porque sí se puede crecer en sabiduría, sí se debe crecer en entendimiento y sí se debe crecer en un mejor testimonio de vida, hermanos. ¿Cómo es que la Biblia nos enseña que debemos y podemos lograrlo? Dice: muéstrelo por su buena conducta. La buena conducta hasta en el mundo es reconocida. Yo recuerdo que cuando yo iba en la primaria y en la secundaria, no sé, el día de hoy creo que todavía les dan su carta de buena conducta a los niños, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, recuérdenme. ¿Sí? ¿O ya se durmió? A los de la secundaria todavía, y ponían como condición: si no tienes tu carta de buena conducta, no te aceptamos en la secundaria. ¿Se acuerda? ¿Por qué cree que esos principios morales aplican hasta en el modelo social? Porque la buena conducta es necesaria. Y nos deja ver qué tipo de personas somos. ¿Cuánto más si somos cristianos? ¿Sí? El Señor nos dice: muestra por tu buena conducta tu sabia mansedumbre. ¿Sí? O sea, alguien que tiene verdadera sabiduría no es arrogante, hermanos. No tiene rasgos de altivez en su corazón, donde menosprecia, donde pisotea, donde se revela cuando alguien lo quiere instruir, corregir, enseñar, sino que la verdadera sabiduría en el corazón se va a manifestar a través de la humildad y una vida marcada por la mansedumbre. ¿Sí? O sea que la sabiduría bíblica no se mide por cuánto sabemos, sino por cómo estamos viviendo. ¿Cómo estás viviendo tu relación matrimonial? ¿Cómo estás viviendo tu ministerio que Dios te ha encomendado? ¿Has comprendido la voluntad de Dios, tu santificación, tu progreso espiritual, tu obediencia, tu mansedumbre y tu sujeción?
Bueno, eso va a testificar que tú eres un hombre o una mujer sabia a los ojos de Dios. ¿Sí? Porque ese es el carácter de los hijos de Dios. ¿Sí? Los hijos de Dios nos caracterizamos, dice su palabra, por ser humildes, mansos, que si encontramos los derivados de estas dos virtudes, pues hablamos de la modestia, podemos hablar de reconocer nuestra posición genuinamente delante de Dios, es decir, ser pequeños en nuestra propia opinión. Sí, hoy vivimos un cristianismo muy fuera de muchos conceptos y principios y estatutos que la Biblia enseña para el pueblo de Dios. Estamos en el punto de que Dios requiere a su pueblo, le requiere ser manso. ¿Sí? La mansedumbre es un requerimiento de Dios para su pueblo. Ajá. No, hoy quieres ser el campeón de todos, que saques el campeón que tienes dentro, que tú seas el mejor de todos, que tú seas el más próspero, que tú seas todo lo altivo, ¿no? Y muy poco se habla de que Dios desea ver que nosotros tengamos un entendimiento correcto de nuestra propia vida delante de Él. Es decir, que nuestra propia opinión delante de Dios sea la correcta. Somos pequeños delante de Dios. ¿O quiénes somos delante de Dios? Somos pequeños. Pero hay muchos que quieren creer como muy grandes, ¿verdad? Los hijos de Dios son benignos. Son personas que se caracterizan porque muestran buena voluntad, comprensión, simpatía hacia las personas. Entonces, ¿qué sucede cuando las conductas o prácticas son de apatía? Algo está mal. Algo ahí está mal, ¿sí? Puede ser que la persona sea un agente de fe, sí, pero en algún momento de su vida, en algún momento descuidó por su ignorancia o por su falta de integridad, su desarrollo espiritual. Y en algún momento algo pudo haberle afectado. Yo he escuchado mucha gente a través de los años que tengo en Cristo que pues se quejan amargamente de muchos desatinos, de malos tratos, de traiciones, de cómo muchas personas dentro de las propias iglesias han traicionado su amistad, los han robado, los han defraudado, han tenido situaciones, ¿no? Pero ¿sabe cuál es lo peor de todo? O sea, esto es algo que la Biblia no omite, que se vive dentro de toda relación interpersonal, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, porque somos seres humanos imperfectos. Y bueno, la Biblia no omite que nosotros podemos enfrentarnos en cualquier momento ante una situación así. Pero ¿qué sucede con esas personas que se vuelven apáticas, antisociales, frías dentro de una congregación cristiana? Algo pasó de lo que no han podido trascender. Y ahí están. No pueden ser benignos, no pueden ser amables, no pueden dar su corazón libremente, porque allí tienen
atorado una amargura o un resentimiento. Lo peor de todo es que ellos mismos no se han dado cuenta que ellos son los causantes de su mal. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que ante todo eso que yo le acabo de decir, nosotros somos llamados a perdonar. Punto final. Pero es que me la hizo, me la va a pagar. ¿O quién es él para hacerme eso? ¿Qué le da derecho? Me voy de su vida, me voy de esa relación, me voy de esa iglesia, porque ese quién es. Actitud arrogante, actitud que dista mucho de lo que verdaderamente Dios desea que nosotros manifestemos en nuestro corazón. Y esa actitud es de gente que está alejada del corazón de Dios. ¿O no me va a decir que Dios tiene comunión con ellos cuando no saben perdonar? Cuando su propio orgullo los ciega y no son capaces de pasar por alto la ofensa. Porque no son capaces, se amargan y ahí se quedaron estancados. Entonces continúan porque saben que ese es el camino que deben andar. Y continúan, pero ya no tienen un sano desarrollo. Ya no tienen que dar. Porque su propio corazón, alejado de Dios, está privado de su gracia santificante, de su gracia que lo capacita para poder amar, para poder perdonar, para perseverar, para servir, a pesar de la oscuridad que a veces seguimos enfrentando en las malas relaciones de las malas personas que influyen en el pensamiento de los verdaderos cristianos. Por eso es bien importante identificar lo que Dios me habla y qué es lo que Él desea, porque vivir en esa condición, hermanos, es vivir en pecado, y el pecado nos aparta de Dios. Los hijos de Dios son benignos, son amables, son personas que saben comportarse con agrado, con buena educación, con afecto a los demás, son complacientes para con los demás, es decir, buscan satisfacer una necesidad o ayudar a otros y ahí encuentran su recompensa. Los hijos de Dios no se enojan prontamente. Dije prontamente, porque el enojo es parte de las emociones de un ser humano y cualquier ser humano nos podemos enojar, pero los hijos de Dios no se enojan mucho. No son pitufo gruñón, ¿verdad que no? Que todo el día andan, ¿verdad que no? No. Y cuando se enojan, porque todo ser humano en algún momento de su vida se enoja por alguna razón, pero los hijos de Dios cuando se llegan a enojar no permanecen enojados durante mucho tiempo. No, porque saben perdonar. Porque la luz del Señor y de su Espíritu, cuando lo buscamos en comunión, nos ilumina. Oye, ¿qué onda? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque Él viene a herirte, Él viene a matarte, a destruirte. Y un corazón amargado, con falta de perdón, con resentimientos, con apatías, con frialdad, con altivez, con orgullo. No, que me venga a pedir perdón Él y entonces vemos si lo perdono, ¿verdad? Y ese corazón, ¿quién cree que lo tiene influenciado? Satanás. Y los hijos de Dios son vistos en las Escrituras como los mansos de la tierra. Y a esos Jesús los llamó bienaventurados en Mateo capítulo 5, versículo 5, y dio una promesa para esos hombres, esas mujeres mansas. Él dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que es un eco de lo que dijo el salmista en el Salmo 37. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué es en sí la mansedumbre, de acuerdo a la Biblia? Porque ese es el concepto que nos interesa a nosotros, ¿sí? Ya le dije que la mansedumbre para el mundo muchas veces es identificada como debilidad. Hay inmenso. Ve una mujer mansa, sujeta a su marido, virtuosa, y el feminismo o la gente que no conoce a Dios le dice mensa. ¿Sí o no?
pero para Dios es una mujer virtuosa. Ajá. Y nosotros debemos comprender la mansedumbre desde sus dos más importantes vertientes. La primera de ellas es que la mansedumbre es una actitud de confianza humilde, sumisa y expectante en Dios. El salmista decía en el Salmo 34, versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados. Eso es ser manso, porque lo buscas. ¿Y por qué lo buscas? Porque confías en Él, porque estás esperando de Él. Y dice el salmista, y sus rostros no fueron avergonzados. Versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ajá. Alguien altivo, alguien presuntuoso, alguien vanaglorioso, no sabe agradecer a Dios, no sabe buscar a Dios. Él piensa que todo lo que ha logrado, todo lo que se le presenta, Él lo puede solucionar, Él lo puede lograr, Él lo puede cumplir y no necesita a Dios. La mansedumbre debe identificarse como tener esa confianza humilde y sumisa de dependencia de Dios y en la expectativa de que Dios va a obrar y en Él sabemos esperar. ¿Cuántas veces nos ha faltado humildad y mansedumbre? Muchas veces, porque no sabemos esperar en Dios. Pero si clamamos con humildad y mansedumbre verdadera y esperamos en Él, decía el salmista, sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, Él nos va a responder, Él va a obrar, porque Él está identificando que su pueblo manso está clamando a Él. Pero otra vertiente a través de la cual debemos entender la mansedumbre bíblica es a través de una actitud amorosa, paciente y gentil para con otros. Ahí ya entra nuestra responsabilidad. Ajá. Aquí entramos al siguiente punto, ¿no? La misma Biblia nos enseña que la mansedumbre es esperada y necesaria en la vida del cristiano. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice así: yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. ¿A qué nos llamó el Señor en Cristo? A ser parte de su pueblo. Y Él es un Dios de un pueblo manso. Entonces, Pablo está exhortando a la iglesia. La palabra de Dios hoy nos exhorta a nosotros y nos ruega, nos suplica humildemente que vivamos de acuerdo con ese llamamiento. A ser gente santa, sumisa a Dios, gente de fe, gente que manifiesta actitudes amorosas, pacientes y gentiles. ¿Cuántas veces eso es una carencia en nuestras relaciones, en nuestra propia familia? Cuando la esposa no sabe tener esa actitud correcta hacia su marido, hacia sus propios hijos, los hijos hacia sus padres. Pero la mansedumbre es una actitud que es esperada y necesaria en nuestras vidas. Vean lo que sigue diciendo el versículo 2. Dice, sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. ¿Se acuerdan de los ejemplos que le di hace un momento? ¿Por qué mucha gente vive privada de la gracia de Dios hoy en sus vidas? Y viven esas vidas frías, apáticas, carentes de amor, de saber verdaderamente brindar fraternalmente una amistad, un lazo fraterno. No saben ser buenos amigos porque ellos no han sabido perdonar. No han sabido reconocer su necesidad. No es gente humilde, muchos de ellos. Pablo dice, sean siempre humildes, amables, tengan paciencia. Que podamos identificar la necesidad de otro, ¿sí? Que el esposo amable, cortés, tenga paciencia con su esposa, que la trate y la sobrelleve con sabiduría y la trate con amor
Y esa misma relación con los propios hijos, con los entre hermanos. ¿Cuántos hermanos todo el día están peleando? No tienen humildad, no se saben servir unos a otros. Se equivoca un hermano con el otro y el otro ya lo quiere crucificar. Y luego si son cristianas y cristianos, iba a decir cristianos y dije cristianas, ¿verdad? Por algo, ¿va? Y luego si son cristianas, se están peleando como servidores. ¿Ya sí vas a servir el domingo en la iglesia? Eres un hipócrita. Tú ni deberías servir. Y le dice a su mamá, ya trátense bien, respétense, amen. No, yo no voy a hablar a este gentil. Porque se cree más espiritual que el otro. Y luego como llegan todos a la iglesia, llegamos todos, ¿verdad? Con nuestra cara de San Pillín, ¿verdad? Y todos como que no rompemos ni un plato. Ni un plato rompemos. Bueno, yo así veo a todos. Digo, ay, Señor, me diste a pastorear un rebaño tan manso y humilde que no sé por qué les tengo que predicar esto. Se percibe en sus formas, en sus conductas. Pero bueno, yo tengo que hablar tu palabra, ¿verdad? Y luego comienzan a servir y en el corazón ahí está la... ¿Y ese por qué? Si el pastor supiera cómo es mi marido en la casa. Y todo lo deja que toque. No es que el pastor está peor que él. Ahí empieza la altivez, ahí empieza la falta de amor, empieza la falta de tener buenas conductas, actitudes mansas. Cuando debiéramos estar orando, ay, Señor, gracias a Dios por mi marido, porque mira, a pesar de todo, aquí está, bendícelo, ayúdalo, toca su corazón, santifícalo. No, ahí está la mujer bien amargada ahí, ¿no? Juzgue y juzgue al esposo porque pues aquí hace lo que en su casa no. O al revés, ¿verdad? O a veces hasta entre hermanos suceden esas cosas. Hoy aquí porque está el pastor, todos sonriendo y todo, pero nada más cuando él no está, ahí sí, pero él los deja que sirvan todos. Pues sí, ni modo que los quite a todos, ¿no? ¿O no? Pero el que conoce los corazones es el Señor. Y el Señor nadie se puede burlar. Tarde o temprano Él va a sacar a la luz lo que cada uno estamos haciendo. ¿Sí? Pero en ese proceso, la Escritura nos dice, sean siempre humildes, amables, sopórtense con amor. Yo le pregunto, ¿dónde están entonces todas las acciones de esas personas que arrogantemente no saben perdonar? ¿Hay actitud mansa? ¿Dónde están las actitudes, el corazón de esas personas que aparentemente están, pero ante un error o una falla de cualquiera de nosotros, inmediatamente nos ponen el cuchillo en la cabeza? ¿Dónde están? Están en el fariseísmo, hermanos, porque la Biblia no enseña eso. ¿Se da cuenta? No, pero él es el coordinador, él es el pastor, pero él es el líder. ¿Y? Somos seres humanos igual que tú. Con mayor responsabilidad, por supuesto que sí. No nos podemos justificar ante nuestros errores. Yo me he equivocado muchas veces en mi trato con ustedes, en el momento de exponer la predicación, en el momento de tratar con mi esposa, con mis hijos, porque yo soy un ser imperfecto. Pero ¿por qué cree que sigo con mi esposa y vivimos en paz? Porque ella me ha amado y me ha sabido soportar, ¿verdad? Ahí hay verdadero amor. Y viceversa, desde luego, ¿no? Porque ella también es un ser humano imperfecto. En la iglesia debe ser lo mismo. Lo mismo. O sea, todas estas enseñanzas nos dejan ver cómo estas actitudes de andarse cambiando de iglesia en iglesia y de andar diciendo aquí, ahora ya no quiero, ahora yo menos con ese y con estos tampoco, es pura inmadurez, es pura falta de amor y pura falta de sabiduría.
de gente que no es mansa ni humilde. Es triste, ¿no? Porque así los verá, y así los ve, ¿eh? Pasan los años y así los ve. No saben echar raíces. Es triste conocer esas vidas. Yo las he conocido. Personas de 25, 30 años conociendo el Evangelio, 15 años conociendo el Evangelio, y han andado así de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, y ellos creen que saben todo, y ellos creen que hacen todo bien, y ellos creen que todo lo hacen muy bien, que han sido los mejores servidores, que han sido las personas más amables, más tranquilas, y donde quiera los han maltratado. Yo cuando escucho esos casos no les creo. No les creo. Y como se dan cuenta que no les creo, luego ni están, ¿verdad? Andan en otra, chapulineando en otra. Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, sean humildes, sean siempre humildes. Tengan paciencia, ámense, sopórtense con amor. Eso soportar habla de perdonarse, de ayudarse. Y cuando se tienen este tipo de actitudes, ¿qué se muestra? Esto, hermanos, Colosenses 3, verso 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Ya le dije lo que es la benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja sobre el otro. ¿Podemos tener queja de otro hermano? Pues la Biblia dice que sí, ¿no? Puede darse. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Andar murmurando de él? ¿Andar apartando a la gente de él? No. Lo que tenemos que hacer es perdonar. De la manera que Cristo os perdonó. ¿Por qué Pablo usa el ejemplo de Cristo? Porque Él nos otorgó un perdón inmerecido. Nada bueno hicimos para poder recibir su perdón amoroso, entrañable, misericordioso. Nada, bueno, al menos yo no hice nada bueno. Hay quien diga, no, yo sí, por lo menos me iba a hincar a la iglesia y le pedía perdón. Yo ni eso hacía, hermano. Y aún con todo, me perdonó y me amó. Entonces, ¿qué debo pensar yo hacia con mis demás hermanos? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Porque eso es lo que la Biblia me enseña. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Qué está diciendo Santiago? La iglesia fue llamada a vivir relaciones en paz, en amor, de perdón, de soportarse, de perdonarse, siendo agradecidos por aquel que nos dio todo por nosotros. ¿Verdad? Además de que la mansedumbre bíblicamente es un fruto del Espíritu en nuestro corazón. En Gálatas 5, 22 y 23, cuando Pablo enlista los frutos del Espíritu, resalta la mansedumbre, versículo 3, mansedumbre, templanza. O sea, habla de apacibilidad, o sea, ser gente apacible, ¿sí? No broncuda, ¿no? No luego intolerante, que se pone al tú por tú con quien sea, no le importa. No respeta ahí si es su autoridad, si es mayor que él, si es su papá, si es su mamá, no le importa. O sea, él no tiene mansedumbre. El Hijo de Dios manifiesta como fruto de la presencia del Espíritu en su corazón este trato. Yo me acordaba cuando te di este ejemplo de, pues aquí está mi esposa, ¿no? Mis hijos eran pequeñitos. Una ocasión tuve un problema ahí con uno del tráfico antes de Cristo, ¿eh? Esto fue antes de conocer el Evangelio. Y una persona bien impulsiva. Más algo no me parecía y cálmense. En mi casa, en mi familia, así me conocían.
antes de Cristo. Luego cuando me iba a las fiestas, pues peor. Decía mi esposa, no, vámonos ya porque va a despertar el Hulk, el monstruo, ¿verdad? Que sale dentro. Y una ocasión, un taxista, yo iba pasando con mi esposa y los hijos. Hay un taxista, perdónenme, no todos son iguales, lo sé. Hoy lo sé. No nos dejó pasar. Ya ve cómo son poco amables los taxistas, ¿no? La mayoría, no todos. ¿Verdad? Entonces, pues andan tras la comida, ¿no? Tras la chuleta, dicen coloquialmente. Y pues andan, y así iba pasando yo, pues iba a dar la vuelta en una calle, iba pasando, no solamente nosotros, otras personas. Y se pasa el Señor, y casi nos llega por acá. Y pues yo traía a mis hijos aquí, yo me quedé así del coche, ¿no? Obviamente nos había visto, hermanos, o sea, sí nos había visto, pero ya ve cómo son, de gandallas. Porque así son, ¿verdad? No, pues que me enojo a la primerita, ¿verdad? A ver, bájate. No, pues no se bajaba, ¿no? Y entonces que sale el Hulk que todos traemos, no yo, ¿verdad? Y que la bollo su cobre de un golpezazo así, a ver, órale. Ahí arriba sí te sientes muy gallito, ¿no? Órale, ya lo iba a bajar porque así era yo. Como Nehemías, luego me acuerdo, ¿verdad? Yo le iba a bajar de los cabellos y le iba a decir, a ver, ven acá, te calmas. Y órale, ¿no? O sea, pero en Cristo todo eso tiene que ser quitado, ¿verdad? Porque es un fruto de la presencia de Dios en nuestro corazón. Hoy que estoy enseñando a mis hijos a manejar, andan ahí en la Ciudad de México y todo, y le digo, dale el paso, tranquilo, acércate, no les digas nada, ¿sí? Es más, ora por ellos, bendícelos. O sea, esa es la transformación que Cristo hace en nosotros, ¿verdad? Déjalo pasar, papá, pero déjalo pasar. Y ahí sí se pone a prueba la templanza, ¿verdad? La mansedumbre. Bueno, y aquí también, no crea que no, ya también uno que otro cafre que anda por ahí, ¿verdad? Pero porque Dios nos transforma, hermanos, ¿sí? Decía mi esposa, yo creo que yo sí era como Nehemías, ¿verdad? Digo, gracias a Dios, Señor, que no soy como... ya estudiamos aquí ese episodio de Nehemías, ¿se acuerda? ¿Ha leído el libro? Él por su celo de ver al pueblo necio, y que después de que él les había enseñado y había trabajado para que se restaurara el templo, la adoración a Dios, ellos otra vez a lo mismo, y que se los va a traer de los cabellos y que los traigo, y órale, ahí dice en la Biblia. Pobre Nehemías, ahorita ya lo hubieran echado derechos humanos y ya estuviera en la cárcel, ¿verdad? Y dirían, no, ese es un hijo del diablo. No, es un hombre que tenía el celo de Dios. Cuando veía la infidelidad de un pueblo necio, duro. Gracias a Dios que no estamos en esa época, diga. Gracias a Dios que el Espíritu Santo ya nos da control y dominio, ¿verdad, hermanos? Porque es fruto del Espíritu. Entonces no debemos entender nosotros el ser mansos como debilidad. Fíjense, una vez le preguntaron a un entrenador de caballos, alguien de esos que los entrena para correr, para que pues los ocupen en los diferentes deportes que lo utilizan, ¿no? Le preguntaron acerca de la diferencia entre un animal salvaje cuando se los traen y uno domado. Todos conocen la fuerza de los caballos, el ímpetu y cómo son animales muy llenos de energía y de fuerza, ¿verdad? Imagínense un caballo no domado, es un caballo, ¿cómo le dicen? Bronco, ¿no? Es bronco, caballo, es como era yo, ¿no? Bronco. No, el Señor me domó. Entonces, él decía, la fuerza del caballo no desaparece cuando es domado. Porque cuando es domado lo ve usted bien tranquilito, ¿va? Y hasta lo peinan, ahí lo agarran y todo, ¿va? Y se suben el jinete y todo. Y dice, no, la fuerza del caballo no desaparece cuando es domado. Sigue teniendo la misma energía, la misma velocidad y la misma potencia. La diferencia es que ahora esa fuerza está bajo control, dirigida
y útil. Así debe ser la mansedumbre en la vida de un cristiano. ¿Sí? O sea, no significa que perdamos carácter, convicciones o fuerza. Significa que debemos aprender a poner todo bajo el control y dominio del Espíritu Santo. Que Él sea el que nos guíe. ¿Sí? O sea, todos somos de diferente carácter y Dios nos hizo de diferentes formas. Pero dentro de esa forma en la que cada uno somos, debemos encontrar el equilibrio de acuerdo a lo que la palabra de Dios quiere formar en nosotros y dejar nuestro carácter ser guiado y dirigido por el poder del Espíritu Santo, siendo obedientes y mansos. ¿Sí? Hay gente que es muy pasiva. Ya le dije qué significa eso. Indiferente, no hace nada, nada. Pero hay gente muy bronca. ¿Ah? Entonces, cuando uno vive bajo la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Los pasivos, los que son perezosos, no les gusta hacer nada, son indiferentes, Dios los reactiva para que ellos sean guiados para edificar la iglesia en el propósito de Dios. Los que son broncos, ¿sí? Usa su carácter, su vigor, su inteligencia, su fuerza para lo mismo, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, qué hermoso es cuando hallamos en eso el equilibrio. Porque cuando Dios ve que verdaderamente en nosotros hay verdadera sumisión y mansedumbre, Él se agrada de nosotros, hermanos. ¿Sí? Y como a Dios le agrada la mansedumbre y la humildad, Él desea que lo seamos en todo tiempo. ¿Sí? En todo, pastor. Y los enemigos y los que nos tratan mal, pues ahí más. Ahí hay más. ¿Dónde debemos ser mansos? Con los enemigos. Mire, en Romanos capítulo 12, versículo 17, en palabra de Dios para todos dice: no devuelvan mal por mal. ¿Sí? ¿Te hizo? Hoy en la vida, vamos al ejemplo otra vez del tráfico y el estrés de las ciudades y los cafres, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto por estarse devolviendo el mal con mal hasta que uno dice hasta aquí, ¿no? Y órale, se los echa. ¿Sí o no? Pero es que él empezó. ¿Sí? Él se me metió, él me hizo esto, él me dijo una grosería que a mis hijos ya les tocó, ¿verdad? Papá, hoy le tocó a Giovanni, ¿no? Uno que nos dijo, ya sabes qué, de mi mamá. ¿Y qué hicieron? Ya me imagino al Chuchín ahí todo, ¿verdad? Bien tranquilito, porque a usted lo ve así, pero es bien noble, ¿verdad? Es bien tranquilito ahí. Yo me lo imagino ahí. Ajá. El otro es al que se ha de haber puesto peor. No, yo no iba con ellos, fue ahora que estuve fuera, ellos andaban ahí en la ciudad. Ajá. En uno de esos días. Le digo, ¿y qué hiciste, Jehová? Me dice, pues ya no hago nada, papá, pues ya que yo no tengo que estarme metiendo en problemas así, pues ya. Y tú te equivocaste, güey. Me dice, no, creo que fui yo. Entonces te la ganaste, ¿no? El regaño, ¿no? Entonces corrige, ¿no? Pero aunque no te la ganes, nosotros no podemos devolver mal con mal a la gente. Te encontraste una mala amistad, no seas tú una mala amistad. ¿Sí? Te trataron mal, no trates tú mal a los demás. ¿Sí? Rompieron tu confianza, te traicionaron, no te conviertas tú en lo mismo. Confía, ama, perdona, soporta, vive libremente. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dice la Escritura, preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Voltea a ver a tu hermano que tienes al lado. Dile, vamos a vivir en paz. Dile, yo voy a hacer todo lo que está en mis manos. Verso 19. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue. O sea, miren, hermanos, a veces yo les decía, ¿no? A veces es justificable lo que muchas veces la gente tiene en su corazón. Me hizo, me dijo, está bien, porque somos imperfectos. Porque unos somos más inmaduros que otros. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta aquí o no? ¿Sí? Y aun cuando se actúe con malicia,
Dice la palabra de Dios, no trates de vengarte. A mí al principio de mi ministerio pastoral y con mi esposa nos tocó una prueba bien fuertísima, hermanos, en relación a todo esto, porque nos encontramos con gente que nos hizo la vida, pero pesadísima, de calumnias, de señalamientos, de mentiras, de transmitir un montón de cosas terribles acerca de nosotros. Y yo a través de esta palabra cuidaba el corazón de mis hijos, porque ellos eran pequeñitos. Ustedes los conocieron cuando llegamos aquí, algunos de ustedes. Todavía iban a la iglesia infantil. Y luego ellos se acordaban, porque ellos vivieron con nosotros todo ese proceso. Fue una prueba muy fuerte para nuestro ministerio, hoy lo sé. Pero yo siempre busqué cuidar mi corazón, porque nosotros servimos a Dios y un corazón así no puede ser libre para servir a Dios. Y Dios no puede ser libre para usarlo. Entonces la Escritura dice, no busques venganza. ¿Para qué? Si actuaron con malicia, vean lo que dice la Escritura. Esperen a que Dios los castigue, porque así está escrito. Yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. ¿Sí? Debemos aprender a no pagar mal con mal, sino aprender a ser también, en ese sentido, gente de bien. Hay un ejemplo en la Biblia, en segundo libro de Samuel, capítulo 16, a través de la vida del rey David, que nos testifica cómo es que debe ser nuestra actitud aún ante los enemigos o ante los que actúan con malicia para con nosotros o nos desean lo malo. Y voy a terminar con este ejemplo. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5. ¿Están ahí, hermanos? Dice así: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. ¿Quién era Saúl? El que fue el primer rey de Israel, que Dios le quitó su espíritu, porque él fue un rey que se ensoberbeció, desafió a Dios, hizo las cosas como quiso, etcétera, etcétera, y luego se justificó, aunque había pecado y no había obedecido a Dios. Entonces Dios no se agradó de esa actitud orgullosa y altiva, y le quitó su espíritu y determinó que fuese David el que tomara su lugar de rey de Israel. Entonces fíjense, y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. Quién sabe si era primo, sobrino del rey Saúl, quién sabe, pero era algo de él. ¿Sí? Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. O sea, David iba pasando por esa población y que le sale un familiar de Saúl, que desde luego sabía que a Saúl lo habían quitado porque Dios había elegido a David por encima de Saúl. Y quién sabe cómo le hayan platicado las cosas a este Simeí, porque ya ve que hay gente chismosa, calumniadora y mentirosa, que le envenenó el corazón. Entonces este Simeí, cuando ve pasar a David, dijo, sí, maldito, y agarró las piedras y órale, y a darle, ¿no? Y no solo a él, sino a todos los que iban con él. ¿Sí? Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, porque David estaba saliendo de Jerusalén por la rebelión de su hijo Absalón, que había querido usurpar el trono. Pero David tenía a sus fieles, a sus leales, que caminaban con él. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. ¿Ve cómo cada quien tiene su concepto? ¿Sí o no? Pero Dios conoce los corazones. Hablando pestes del rey David. Era el rey. En primer lugar era el rey, era el ungido de Dios.
Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. O sea, lo culpaba por la desgracia que le vino a Saúl. Así muchas veces, a veces la gente nos va a juzgar y a culpar. No, tú eres el culpable, fuiste tú y por eso, por eso. Espérame, pues si tú no sabes. Pero bueno, Dios conoce y Él sabe y juzga fielmente, ¿no? Pero siempre va a haber gente así, hermanos. Jehová te ha dado el pago de toda la casa de Saúl. O sea, le estaba diciendo a ti, tu hijo se te volvió encima y ahora andas huyendo de él porque tú fuiste un sanguinario y por tu culpa mi tío, mi primo, mi abuelo, lo que haya sido, ya no es rey, pero tú eres el culpable, David. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. A ver, usted conoce la historia. ¿Jehová le había entregado el reino a Absalón? No, Absalón se había rebelado contra su propio padre. Desde luego que esto sí era consecuencia del pecado de David con Betsabé, porque Dios le dijo que le vendrían consecuencias por ese pecado. Él lo perdonó por su pecado. Ajá. Pero estas cosas no eran como la gente lo interpretaba. Y Dios no le había dado el reino a Absalón. Él se había rebelado contra su padre. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Oh, salió más bravo el otro. Yo creo que si David no hubiera sido manso, ahí se arma la batalla, ¿verdad? Pero es que ellos tenían celo, ellos respetaban a la autoridad, ellos sabían que David era el ungido de Dios. Y era además su gente de batalla, sus escuderos, los que lo protegían, gente leal. Por eso es que se refirió de esa forma contra el otro que ni sabía las cosas. Dice: te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. ¿Sí? Así como que dame chance tantito, yo lo voy a ir a poner en su lugar, porque te anda calumniando y señalando y diciendo. Si ese ni sabe, además tú eres el rey. Es como le decía, ese perro muerto que se atreve a estar levantándose contra ti, si eres la autoridad. Yo le corto la cabeza, porque eso se merece un rebelde, hermanos. Nada más que la venganza no es nuestra, ¿verdad? Y David lo sabía. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Yo quiero que note el corazón de David, hermanos. Por eso Dios amó a David. Y a pesar de que él pecó, él se refirió a David como un hombre conforme a su corazón. Porque él reconocía que aún todo lo que estaba viviendo había sido la consecuencia de su pecado. De haberse olvidado de Dios y haber pecado de tal manera contra Dios. Nunca se le olvidó. Y se mantuvo en una actitud sumisa. Por eso es que él, en lugar de permitirle a su escudero que fuera a cortarle la cabeza al perro muerto, rebelde, le dijo: no, cálmate. Si él está maldiciendo es porque mi Dios lo está permitiendo. Dicho coloquialmente como mexicanos, yo no soy una blanca palomita. Porque esa es la verdad, todos somos pecadores. ¿Verdad? ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? O sea, si mi propio hijo se rebeló, ¿cuánto más ese que viene de otra descendencia se levanta contra mí y acecha mi vida? Dejadle que maldiga. Pues Jehová se lo ha dicho. Pero vea lo que dice el verso 12. O sea, aquí David nos muestra con su corazón que él sabía que Dios también es Dios justo, hermanos, y que él no da por inocente al culpable. Y a veces vendrán consecuencias por pecados cometidos que tendremos que enfrentarlas. Y Dios las permitirá para enseñarnos. ¿Qué? Que con él no se juega. Pero hasta para eso hay que ser humildes. ¿Cuántos se enojan? Porque cometieron un error y viene la disciplina o viene la corrección, todas se ponen altivos y se van contra el rey David, ¿no?
quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Se da cuenta? O sea, David sabía que a él le pesaba todo lo que estaba pasando en su corazón. Y yo no dudo por ningún instante que David en su interior, cuando vio todo eso, lo único que hacía era pedirle perdón a Dios por haber pecado, por haberse atrevido a desobedecerlo, por haberse atrevido a levantarse en contra con los pecados que él cometió. Y soportó con mansedumbre. Y le dice, quizás Jehová mirará mi aflicción y por esas maldiciones y todo lo que me desean, quizás me dé bien. ¿Se nota? ¿Nota? Si hubiera sido alguien en la carne, le hubiera dicho, no, ve y acábalos. ¿Qué les pasa? Yo soy el rey. O sea, hasta quienes Dios nos ha delegado cierta autoridad, debemos aprender a ser mansos y humildes, hermanos. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y Timoteo era el pastor en esa región de Éfeso. Entonces, hermanos, la mansedumbre y la sumisión es algo que Dios recompensa y es algo que a Él agrada ver en nuestro corazón. Así que trabajemos por ser personas cada día más moralmente correctas, educadas, sumisas, que sabemos tener buenas y sanas relaciones, porque Dios bendice y da gracia a los humildes, pero resiste y ve de lejos a los altivos, a los soberbios. Amén. ¿Qué nos conviene más? ¿Permitir el pastoreo de Dios? ¿La dirección de su palabra? ¿La corrección cuando es necesaria? Y levantarnos en sumisión, porque Dios nos manda a respetar a todos los que están en autoridad en esta tierra. De tarea le voy a dejar que lea Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, respecto a lo que habla de la obediencia a las autoridades. Cuando Pablo le dice a la iglesia, sométase toda persona a las autoridades superiores, él está diciendo, sean sumisos, todos, porque esa es la voluntad de Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y aquel que se opone a la autoridad, resiste y se opone a lo que Dios determinó. Y los que resisten y se oponen a la voluntad de Dios, acarrean condenación para ellos mismos. Entonces, debemos buscar siempre la sabiduría de lo alto, la que es amable, pacífica, llena de mansedumbre, pura, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Y empecemos a tratarnos con más mansedumbre y con más humildad, y que ese trato entre todos nosotros se traduzca en buenas conductas, en acciones amorosas, gentiles, de respeto y de educación, porque así vivimos los hijos de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche. Sin duda, tú nos hablas, Señor. Y yo quiero pedirte esta noche que conmigo, si tú has identificado que te ha faltado mansedumbre, humildad, ser amable, gentil, mostrando verdadera sumisión, y hoy puedes reconocer que ese pecado te aparta de Dios y quizás te ha mantenido distante de personas,
en malas relaciones porque no sabes perdonar o te ha costado trabajo perdonar, pero que hoy puedes reconocer que ha sido falta de humildad, porque el concepto del mundo de debilidad y de no quererte ver menos o como menso para que otras personas abusen, te ha llevado a no ser verdaderamente manso y a permitir que el Espíritu Santo te lleve a tener una confianza genuina y plena en Dios, una expectativa de lo que Él seguirá haciendo en tu vida como cristiano. Y también te ha llevado a no tener buenas relaciones de acciones amorosas, gentiles, serviciales con los demás. Pues en tu matrimonio con tus padres, en la familia con tus hijos, entre hermanos dentro del ministerio, con tus autoridades en el trabajo, con tus autoridades eclesiásticas, con tus líderes, y puedes reconocer que eso ha afectado tu desarrollo de tu vida. Pidámosle hoy perdón a Dios. Yo te invito a que con una oración sincera no nos vayamos sin pedirle: Señor, perdóname por esa actitud, y levanta tus manos a Él. Aún si te quieres arrodillar y mostrar humillación, ese es el momento, hermanos, porque sé que este es el motivo de muchos problemas en nuestras vidas matrimoniales, entre hermanos, entre servidores y líderes, entre la iglesia y sus pastores, porque nos ha faltado humildad y mansedumbre. Porque hemos sido muy broncos, muy arrebatados, y no cuidamos los detalles de la forma en la que el Señor quiere que vivamos, amándonos, soportándonos en amor unos a otros, perdonándonos como Cristo nos perdonó. Y dile al Señor esta noche: perdóname, Señor, perdóname, porque contra ti he pecado, y por consiguiente con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos en la iglesia. He sido alguien desconfiado, apático, y eso me ha enfriado en mi vida, Señor. A veces quisiera ser buen amigo, pero me acuerdo que hay gente que ha abusado de mí, hay gente que ha traicionado mi amistad, hay gente que no ha apreciado lo que yo le he ofrecido, y eso me ha hecho alejarme de ellos, Señor. Y hasta alejarme de quienes nada tienen que ver, porque el pecado me ha privado de la luz que necesito. Pero hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque hablas a mi vida, porque tú quieres que mi vida florezca y crezca, Señor, para cumplir tu propósito en mí, y no solo en mí, sino en esta mi iglesia. Porque esta es mi iglesia, este es el lugar donde tú me has añadido, me has sembrado, me has dado esta familia en la fe, mis hermanos, a quienes debo respetar, amar, soportar, servir y perdonar cuando ellos se equivoquen, Señor. Mientras esperamos tu regreso, entendiendo que tú quieres la unidad y la paz en medio de nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Perdónanos, dile: perdóname, Señor, y límpiame con tu presencia, con tu espíritu. Llena mi corazón de tu paz y de tu amor, para tener la tranquilidad de mente y de corazón, para identificar las pruebas y responder conforme a tu palabra, como tú me has enseñado, hablando entre nosotros con salmos,
con himnos, exhortándonos unos a otros con la palabra, porque es la que debe abundar en nuestro corazón. Y tu presencia, ayúdanos, Señor, para que tu Espíritu Santo se mueva mejor en medio de nosotros y ministre la vida de nuestros hermanos y la nuestra. Bendícenos y bendice nuestros hogares y ayúdanos a crecer, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, les acompañe esta noche y si Dios lo permite nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones a todos, hermanos.